que hay una candidata que vaya a hablar. La próxima fórmula es Milei. Dice, imagínate en el debate acá. Poné la Karina de candidata que vaya a hablar. Imagínate la fórmula Milei. Esto decía Diego Españolo. Claro, esto decía Diego Españolo en la intimidad, enojado ya con Karina, que era la que le había mandado a Lule, y Lule le había mandado a alguien que según Españolo había venido a chorear. Bueno, así hablaba Diego Españolo de Karina Milei en la intimidad. Y ahora hay todo un debate sobre quién lo grabó Españolo. Y hay una especie de casa de brujas adentro del gobierno de quién lo grabó Españolo. Hay como dos versiones, dos versiones. Una dice que fue Fernando Cerimedo. ¿Quién es Fernando Cerimedo? Fernando Cerimedo es un consultor, en origen era un consultor, que luego fundó un portal que se llama La Derecha Diario, que es un portal hiperoficialista del mileísmo. Era uno de los que junto con otros muchachos manejaban las redes aquellas que se hicieron tan famosas porque sacaban todo lo que quería Milei y elogiaban a Milei durante la campaña electoral y en los primeros tramos de gobierno. Después ese portal, La Derecha Diario, le vendió una parte de las acciones a otro ultraderechista, pero en este caso español, que anda por ahí haciendo scratches a periodistas. Bueno, ese es Fernando Cerimedo. ¿Por qué sospechaban de Fernando Cerimedo? Porque Fernando Cerimedo, su esposa, que también era accionista del portal La Derecha Diario, había sido directora ¿en dónde? En la Andís, con Diego Españolo. Cerimedo dijo, no, yo no lo grabé, pero yo ya sabía de las denuncias de Españolo y de las quejas de Españolo porque él mismo me las había dicho, pero yo no lo grabé. La otra versión, los otros posibles grabadores de Españolo, dicen que podrían ser Marcela Pagano y su marido, su pareja, Franco Bindi. Ya también Marcela Pagano salió a desmentirlo y Franco Bindi salió a desmentirlo también. Pero esta versión, que también viene del gobierno, es que Marcela Pagano, que también lo conoce a Diego Españolo, le habría ofrecido los servicios de Franco Bindi, que es abogado, y para que de alguna manera estuviera cubierto con las cosas que le quería hacer Lule Menem con sus muchachos. Bueno, finalmente también ayer salieron a desmentir y sigue el enigma de quién lo grabó. Y el enigma de quién grabó Españolo permite pensar qué más hay, porque hasta ahora lo que se vio es que hay un periodo largo. O sea, quien lo grabó de manera sistemática Españolo. Primero lo grabó en un bar, otra tiene los mensajes de audio. Fíjense que hay unos mensajes que se escuchan con ruido y otros que se escuchan sin ruido. Los mensajes que se escuchan sin ruido, incluso a veces están, como se dice en la jerga nuestra, mordidos, porque están cortadas algunas respuestas que hacía el interlocutor. Para el que los puso en circulación cortó las respuestas del interlocutor para que no se lo identifique. Y esto es lo que hace, también le genera al gobierno la incomodidad, porque si salen a hablar, porque fíjense que todavía Milei sigue sin hablar, hoy va a estar en uno de estos encuentros empresarios y todo el mundo está esperando que hable. Es más, en instante vamos a estar hablando con la gente de Management and Fit, que es la consultora que hizo la primera encuesta sobre la repercusión del caso Españolo y sus audios y la corrupción en la Andís. Y el 95% de la gente encuestada sabe de qué se trata. Entonces, y el 82% está pidiendo que el presidente hable y dé una explicación. Pasan los días y Milei no habla o no habla claro. Ayer retuiteó, por ejemplo, el comunicado de la droguería suizo-argentina, que es un catálogo de buenas intenciones diciendo que ellos tienen tantos años en el mercado y que cómo van a hacer esto de corromper gente, pero claro, todavía no explicaron cómo los dos accionistas que ejercen el mando de la droguería se fueron cargados de dólares. Después finalmente terminaron apareciendo, pero uno de ellos estuvo prófugo y estaban las cajas de seguridad abiertas y las gomitas de los fajos de billetes todavía en el piso, uno de los hermanos Kovalipka. Esto es todo lo que hizo el presidente hasta ahora. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la magnitud ni la cantidad de audios que están grabados y no saben si quien está soltando los audios le está jugando al truco, esperando que el presidente diga algo para a su vez desmentirlo con una nueva grabación. Te afanaron la caja también a Mondino. Te sacaron la caja. No sé qué se quieren hacer. O sea, están todos ahí en el figuretismo, les gusta eso. Yo te repito, yo lo que quiero hacer es termino el tema de las pensiones y me voy con esa cocarda a decir, tipo, resolutivo, agarró un quilombo, lo denunció, lo ordenó y se fue. Chao. Voy a trabajar en estudio o veo que oferta me llega de cualquier otro lado. No, aspiro a eso.
Todos en el gobierno intentan acusar y tirarle encima los fardos de la corrupción a Diego Españolo, pero la verdad que, más allá de lo que haya firmado Españolo, terminó siendo un personaje trágico. ¿En qué sentido trágico? Que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, que estaba muy incómodo, sabía que en algún momento esto iba a saltar y lo iba a complicar, sabía que estaban robando con su firma, o sea, porque él tenía que firmar o resistirse, pero estaban robando plata en su dependencia y a su firma. Entonces por eso él decía en este audio, yo termino el tema de las pensiones y me voy con esa cucarda de tipo resolutivo que denunció algo y lo resolvió. Claro, después uno puede discutir si es una cucarda haber cortado de manera salvaje una cantidad de pensiones por discapacidad si no está comprobado que estaban mal dadas. Porque recuerden que el otro día se difundió en un portal la historia de un pobre hombre que vivía en Salta, que le faltaba un brazo y una pierna, y porque no había recibido el mail en tiempo y forma, le cortaron la pensión por discapacidad y solo se la devolvieron cuando salió su historia en portales de internet. Entonces, no sé si es una cucarda como para enorgullecerse, que a gente la más desposeída, la más arruinada, y tengan en cuenta que hay mucha discapacidad en el sector agrario, por los accidentes de trabajo, pero también por los agrotóxicos que en segunda generación suelen generar muchas malformaciones. Bueno, todo esto es lo que no tuvo en cuenta Diego Españolo. Tampoco tuvo en cuenta que, haciéndose el épico, imaginando que detrás del 1,5 millones de pensiones por discapacidad había curros y más curros y más curros, obligó, en una escena cruel que nosotros llegamos a registrar en GPS, creo que fuimos los pocos que la registramos, la gente con pibes en silla de rueda con parálisis cerebral yendo al rayo del sol a demostrar que ese pibe era discapacitado. Y entonces recibían, por ejemplo, a la gente con problemas mentales, que no se bancaba en una cola, todo el espectro de gente con discapacidad en colas. Nosotros concretamente grabamos la cola en un hospital de San Miguel, donde había 2 cuadras de cola de gente con sus discapacitados. Llegaban ante la mesa de un burócrata y le decían, ajá, ¿este es su hijo? Sí, tiene parálisis cerebral. Bueno, bien, tomamos nota, lo vamos a subir a algún auditor para que confirme si es una discapacidad o no. Dice, che, ¿en serio hay que ser tan hijo de puta para tener que arrastrar a una persona con discapacidad a un lugar así, hostil, hacerlo esperar como los hicieron esperar, y después decirle, bueno, vamos a estudiar su caso? Bueno, estas eran las cosas que sucedían bajo la gestión de Diego Españolo. Él consideraba que ese tipo de gestiones era una cucarda de tipo resolutivo que denunció algo y lo resolvió. Si la gente empieza a entender con un vocabulario locuaz, no tan técnico y menos académico, pero más profundo, de que este gobierno es un gobierno de ladrones y coimeros de discapacitados, se van a empezar a dar cuenta lo que tienen que hacer cuando tengan que votar. Es simple, sacarlo democráticamente como entró democráticamente. Y ese es Gregorio Dalbón, porque claro, hay que, por esas paradojas de la historia, el denunciante de Diego Españolo en la causa de los audios, la denuncia que técnicamente estaba bien hecha y motivó los allanamientos rápidos del fiscal Franco Picardi y de el juez Casanelo, es nada menos que el abogado más mediático, digamos, de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón. Por eso también es que el gobierno dice, esto es una operación del kirchnerismo. No, que el hecho de que haya aprovechado políticamente el abogado de Cristina Fernández de Kirchner para hacer esta denuncia, como lo hizo en su momento, acuérdense, cuando él salió de abogado defensor de aquellos 3 pibes que matan en Barracas, a la salida de la Villa 21, creo que era, que venían de probarse en Barracas Central, los matan a los 3, y él es el que se toma el trabajo de defender a esa familia y lleva presos a los policías que los habían matado, que los habían asesinado, confundiéndolos, andás a ver con quién, si con narcos, si con chorros, si con gente a los que le tenían que cobrar coima. Eran canas de brigada que los habían perseguido y los habían fusilado a tiros y habían disparado sobre 4 y se salva uno, que ese termina siendo el que habla y cuenta lo que había pasado. Gregorio Dalbón logra una sentencia en ese caso. Y él dijo todo el tiempo, bueno, el gobierno de la ciudad se puso a derecho y nos dejó acceder a todo lo que había pasado. Dalbón es el abogado de Cristina. Acá me corrigen, dicen que uno solo murió. Yo pensé que habían muerto 3. Uno murió, 2 heridos, sí. Bueno, eran 4.
Dalbón es el abogado de Cristina, por eso el gobierno dice, bueno, esto es una operación del kirchnerismo. No, no es una operación del kirchnerismo. En todo caso, Diego Españolo era uno de los de las fuerzas del cielo. Pero parece que las fuerzas del cielo tenían sus ángeles perdidos, o en todo caso sus ángeles indignados, que fueron los que se abrieron, porque ahí Españolo estaba muy incómodo. Por eso les digo que es como un personaje trágico. Estaba incómodo, quería irse, pero quería, en su, ¿cómo decirlo?, en su percepción, para mí errada, quería colgarse la cucarda de haber sido el que ajustó a los discapacitados. Tengo que ver la televisión, que no había plata para la asistente terapéutica de mi hija, pero sí hay para la cometa. Entonces te quiero decir que yo necesito a grito que el tema se aclare. Siempre que tenés estas cuestiones, se sale para adelante, se sale con la verdad, se sale con energía, salimos de especular si los audios están coordinados. Maestro, esto se resuelve en 10 días nada más. Son suyos, te subo, usted dijo esto, cómo lo dijo, cómo la cuestión. Se resuelve si hay voluntad. Quien habla no es precisamente un elemento de la fuerza del kirchnerismo, es el senador nacional Luis Juez, que hasta hace cuánto, un mes, iba a comer asiduamente a Olivos con el presidente Javier Milei. Juez se indignó en una sesión y votó, y tuvo uno de los discursos más emotivos. Hay que recordar siempre que Luis Juez tiene una hija con discapacidad. Hizo un discurso muy emotivo defendiendo el Garraham. Y ahora lo mismo. Dice, ¿cómo? Le negaban la plata al asistente terapéutico de mi hija y había plata para las coimas. Sentido común. Por eso, el argumento de que es una operación del kirchnerismo empieza, ¿cómo decirse?, a ser un poco flojo. No hay muchos elementos para pensar que esto es una operación del kirchnerismo. En todo caso, Españolo no era del kirchnerismo, Juez no es del kirchnerismo. Y una parte de la población, según la primera encuesta que se difundió ayer, empieza a pensar en los votantes de Milei que no es una operación del kirchnerismo, que quien tiene que dar explicaciones es el gobierno. Me da la impresión hoy que es una simplificación de un tema mucho más grave y mucho más profundo que detenernos a analizar el audio, ¿no? Yo creo que hoy está claro que los chorros, los corruptos están adentro de este gobierno y eso es lo que tiene que explicar el gobierno. Hay dos pilares centrales de la gestión de Milei y de la promesa de Milei que se derrumban. Uno era terminar con la casta la tiene adentro sin ninguna duda, esto es un comportamiento casta, y la otra tiene que ver con el equilibrio fiscal. Si se quiere... Y esa es Margarita Stolbizer, otra de las que apoyaba al gobierno. Al fin y al cabo, hay una declaración de antología de hace un par de semanas de Margarita Stolbizer, que es diputada de Encuentro Federal, creo que se llama, es el rejunte, ese diputado que quedaron de diferentes huérfanos de diferentes espacios y se juntaron ahí a las órdenes de Miguel Ángel Pichetto. Margarita Stolbizer hace un par de semanas dijo, no, yo me vi sorprendida en mi buena fe cuando voté la ley bases. No. Votaron la ley bases porque tenían sus motivos ideológicos o porque le creían a Milei o por lo que rayos fuera. Y ahora no saben, están retrocediendo en chancletas para despegarse de Milei porque ven que en mayor o menor medida terminaron apoyando a un tipo que se hacía el loco y que los engañaba, se hacía el honesto y por abajo toleraba un inmenso esquema de coimas, pero no ya un esquema de coimas, si se quiere, con cuidado. Era un esquema de ladrones de gallinas puestos a robar en el Estado. Esto es lo que se está viendo. Y esto también es lo que está investigando la justicia. Atención, porque ayer hubo dos movimientos en la causa judicial. Por un lado, fueron a allanar ahí los barrios del Nordelta, a ver cómo fueron los movimientos, los últimos movimientos, y por qué los Kovaliker, los dueños de la droguería suizo-argentina, estaban tan desesperados por irse. ¿Qué estaban escondiendo? Hay movimientos previos, hay visitas previas. Es como se dice que hay, en algún teléfono va a aparecer un video de Lule Menem manejando uno de los Porsche de colección que tenían los Kovaliker. El otro movimiento más interesante todavía es que el fiscal Franco Picardi le pidió asistencia a la PIA. ¿Qué es la PIA? La Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Una procuraduría es un conjunto de fiscales a los que un fiscal que está instruyendo la causa le puede pedir asistencia. Existe la Procunar, existe la Procelac, existen diferentes procuradurías
que cuando un caso es muy complejo, un fiscal le dice, che, me dan una mano, y esa es gente especializada en un tema que se pone a laburar en eso. Entonces Franco Picardi le pidió asistencia a la PIA, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. ¿Para qué? Para que peinen, algo que ya está saliendo en los diarios, cuáles son la magnitud de los contratos que tiene la droguería suizo-argentina con el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque del mismo modo que lo dice Margarita Stolbizer, también los fiscales están empezando a sospechar que detrás de la droguería suizo-argentina había una matriz de sobreprecios y de coimas. O sea que mientras se pagaba mucho, obligaban al Estado, o acordaban con el Estado bobo pagar sobreprecios, por otro lado venían las coimas que antes eran del 5 y ahora del 3, como nos explicó el señor Diego Españolo, y que ese 3 iba para Karina Milei. Por eso es que los propios fiscales están diciendo que hay una matriz de corrupción. No es solamente un episodio aislado, como intenta presentar el gobierno intentando encapsular el quilombo. Esto no es un episodio aislado, es una matriz de corrupción, o sea, un mecanismo sofisticado por el cual la droguería suizo-argentina ganaba licitaciones o contrataciones directas, y esas contrataciones directas eran por montos infinitamente mayores. Una nota del diario La Nación consigna que aumentó un 2.900% en el periodo Milei la facturación de la droguería suizo-argentina, una cifra que no está en línea de ninguna manera con el aumento de la inflación. O sea que no solo crecieron los contratos que tuvo, sino que además creció la cantidad de guita que está cobrando fuera de todo rango, fuera de toda magnitud. Por eso la Procuraduría dice, bueno, a ver, vengan, mándenme esos papeles, a ver si en esos papeles, en esos contratos con la droguería suizo-argentina, hay sobreprecios que solamente puedan ser justificados si hubo un esquema de retorno. ¿Cómo es esto? Cobran de más, venden caro, y con una parte de lo que cobraron de más lo convierten a plata negra y vuelve a manera de coimas. Me parece un tema grave como denuncia. Me parece que este funcionario español era muy de confianza en Milei, creo que fue 48, fue de los que más fueron a verlo en todo este tiempo. Sí, de mucha confianza en Milei, de Karina, de Lule, de todos estos personajes. Lo tienen que explicar. No alcanza con negarlo, lo tienen que explicar. Cauteloso el gobernador Axel Kicillof, lo tienen que explicar. Cauteloso. El que no estuvo cauteloso, en cambio, es el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois. Niveles de corrupción tan escandalosas y tan explícitas que habilitan un juicio político de acá a la China. De acá a la China habilitan un juicio político. No sé si se van en helicóptero, no sé si se van en patrullero, no sé en qué fecha se van, pero esta gente se va, y se va muy mal. Y ese es el diagnóstico de Grabois, que por más que Grabois pueda ser un muchacho exaltado, como lo pintan, la verdad es que si uno mira el ajedrez de lo que está pasando y de lo que se está viendo, esta es una discusión también interna del gobierno. Así, che, ¿qué hacemos? O el presidente suelta a Lule primero, y si suelta a Lule, en algún momento va a tener que soltar a Karina, o si se queda con Karina, por más que le vaya bien en las elecciones, el quilombo va a seguir. Entonces, esto es lo que yo intento explicar desde hace unos días. Por más que al gobierno le vaya bien, y eso ahora se está viendo que la caída de las encuestas se está acelerando, por lo menos en algunos indicios, el índice de confianza pública de la Universidad de Itela, la encuesta de ayer de Management and Feed, bueno, eso está indicando que algo cambió. Primero algo cambió cuando arrancó o cuando se profundizó la recesión, y algo cambió después del escándalo de los audios. Pero al margen de eso, por más que al gobierno le fuera bien, porque en la oposición haya mucho ausentismo y voto disperso, por más que al gobierno le vaya bien, el conflicto económico va a seguir, porque tienen el dólar pisado, y algunos están diciendo, bueno, si no estuviera sostenido el dólar ya hoy estaría en 1.500 mangos, después de las elecciones debería estar arriba de 2.000 mangos. O sea, eso es una llamarada inflacionaria sobre los precios. Pero además, a esa llamarada inflacionaria sobre los precios, viene cabalgando, por otro lado, el escándalo político. Y si Milei no hace algo para cortar la sangría, cortar el deterioro en algún nivel, si se confirma, como está la evidencia circulando, de que lo de la droguería suizo-argentina no fue solo en Landís, sino que era un esquema de recaudación que llevaba Karina Milei, si a eso se le agrega, lo vamos a contar hoy, que en todas las delegaciones del PAMI empiezan a saltar voces que dicen, che,
A cada uno que contrataban de la Libertad Avanza le cobraban el 10%. ¿Y quién estaba detrás de esas contrataciones? Lule Menem. Hay algunos testimonios que dicen, no, vino Lule y me dijo, no, esto es normalmente, no está mal tener que poner una coima, no está mal. Así hablaba Lule Menem, que era el que manejaba el PAMI o manejaba de manera paralela el PAMI. ¿Para quién? Para un esquema de recaudación que otra vez reportaba Karina Milei, como reportó el esquema de recaudación de la criptoestafa libre. Entonces, si todos los caminos conducen a Karina Milei, lo que el presidente debería hacer es decir, bueno, la corro a un costado, que se defienda judicialmente y busco un nuevo jefe de gabinete, un nuevo, no sé, algo real que me asista a mí en mi gestión presidencial. Ustedes lo escuchaban ayer a Santiago Cunio, que los conoce de hace mucho. Es impensable, dicen los que conocen a Milei, que Milei tenga la entereza personal para correr a Karina Milei y seguir gobernando. Pero si no lo hace, está en una situación que tarde o temprano lo va a enfrentar a decibeles todavía mayores de denuncias de corrupción. El gobernador ha hecho una inversión como nunca se ha visto desde hace muchísimos años. Creo que hoy todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones. Ahora, si ustedes pensaron que del otro lado, en el peronismo, en sus diferentes nombres que va tomando, iba a haber paz y tranquilidad ahora que Milei está enfrentando un escándalo de corrupción, bueno, no. Se siguen matando. Esta es Verónica Magario, es la vicegobernadora, es la candidata de Fuerza Patria en la principal, sección electoral, la tercera. Y Magario está discutiendo con Máximo Kirchner porque Máximo Kirchner se quejó de que Kicillof le había dado más obras públicas a La Plata que a Quilmes. Entonces, fíjense el nivel de deterioro que hay en la clase política, que sigue, por lo menos en el peronismo, que siguen presos en un internismo caníbal, igual que el internismo caníbal que el gobierno, pero también igual que el internismo caníbal de las terceras fuerzas, de las fuerzas que intentan ocupar la ancha avenida en el medio entre Milei y Cristina. El internismo parece que es un dato de la realidad. Eso sí, gestionar, hacer algo mejor, de eso no habla nadie.